El vasto y casi infinito bosque parecía tener vida propia, envuelto en una sinfonía de antiguos susurros que resonaban a través de los imponentes árboles. Yo, el viejo Greg, con mi cabello ahora blanco y mi rostro marcado por innumerables cicatrices del tiempo, caminé hacia lo más profundo de ese antiguo bosque, como atraído por una fuerza invisible y perturbadora. Había una extraña quietud allí, una sensación que flotaba en el aire, portadora de una inquietud familiar, como un oscuro presentimiento, algo que nunca desaparecía, solo se intensificaba. Han pasado 15 años desde aquella noche maldita, pero la verdad es que, para mí, parecía ayer. Los recuerdos de ese terrible momento todavía eran nítidos, se clavaban en mi mente y se negaban a ser olvidados. Cada detalle de ese horrible día permaneció vivo. La noche era fría, el aire olía a tierra mojada, y la luna, una simple franja en el cielo oscuro, arrojaba una luz fantasmal sobre el denso dosel de los árboles. Estaba cazando, actividad que siempre me ha traído una sensación de tranquilidad. Sin embargo, esa noche algo andaba mal. El bosque parecía contener su propio aire, como si supiera que algo horrible estaba a punto de suceder, y sucedió de la peor manera posible. Cuando regresé a casa, fui recibido por un espectáculo que ningún hombre debería ver. La puerta de mi cabaña estaba entreabierta, balanceándose lentamente al ritmo del suave viento que susurraba secretos. En el interior encontré destrucción total. Todo lo que amaba, todo lo que había construido, estaba en ruinas. Mis esperanzas, mi felicidad, mi familia, destrozadas por algo salido de una pesadilla. Un hombre lobo, una criatura de leyendas antiguas, pero allí, ante mis ojos, era real. Había destruido todo. Ese monstruo de la noche se llevó no solo la vida de las personas que amaba, sino también mi propia alma. Durante años traté de escapar de los recuerdos. Me ahogé en las rutinas banales de la vida cotidiana, pero las heridas profundas nunca sanan del todo. Se pudren, crecen, convirtiéndose en una obsesión que consume todo a su paso. La masacre de esa noche se convirtió en mi maldición personal, un amargo recordatorio de lo que había perdido y lo que nunca podría recuperar. Ahora, mientras me muevo entre las sombras de la maleza, cada paso que doy resuena como un latido del pasado, reviviendo el terror y el dolor. No queda nada en mí más que esta venganza, este deseo de justicia que ha carcomido lo último de mi cordura. Ya no soy solo un hombre, soy algo más oscuro, un cazador. Cazo monstruos, tanto los que caminan por la tierra como los que se esconden en lo más profundo de mi propia mente. El bosque, ahora aún más oscuro, parecía envolverme en una vigilancia constante. Los árboles, inmensos y torcidos, permanecían como centinelas impasibles, observando cada movimiento que hacía. La quietud en el aire no era natural, y cada crujido en la vegetación parecía una advertencia de que algo estaba a punto de suceder. El viento, que antes soplaba suavemente entre las hojas, ahora traía susurros que me erizaban la piel. Sabía que el monstruo estaba ahí fuera, escondido en las sombras, acechando, esperando el momento exacto para atacar, pero también lo esperaba. El tiempo me había convertido en algo más que un simple hombre. Me había convertido en la encarnación misma de la caza. Mi vida, alguna vez llena de momentos simples y pacíficos, ahora se reducía a una sola misión: encontrar y destruir a la criatura que había convertido mi mundo en una pesadilla sin fin. Las primeras luces del amanecer finalmente se deslizaron entre las copas de los árboles, proyectando formas distorsionadas en el suelo. Estas sombras parecían bailar, jugando con mis sentidos, confundiéndome. El peso del rifle en mis manos era lo único que me anclaba a la realidad. Su frialdad metálica me trajo una extraña sensación de seguridad, como si fuera una extensión de mi propio ser. La criatura que cacé no era solo un animal, un hombre lobo, fue algo mucho más siniestro. Representaba la personificación del mal, la oscuridad que había consumido todo lo que amaba. Con los ojos cerrados por un breve momento, escuché respirar al bosque. Cada crujido, cada movimiento, me alertaba de la presencia de algo más profundo y peligroso
que el simple instinto de supervivencia. Sabía que para derrotar a esta bestia, tendría que sondear las profundidades de mi propia locura. A medida que me adentré en la oscuridad del bosque, pensamientos de tiempos pasados me perseguían, apareciendo como fantasmas de lo que alguna vez fue una vida pacífica. Mi hogar, que alguna vez fue un santuario de amor y risas, ahora era solo un recuerdo lejano, corroído por el dolor. Recuerdo claramente las tardes soleadas en las que mis hijos corrían por el jardín. Su pura risa llenaba el aire. Cada risa era una nota de una melodía que pensé que sería eterna. El sol parecía brillar más sobre ellos y sus rostros eran la encarnación de la felicidad inocente. Mi esposa, el ancla que mantuvo unida a nuestra familia, era el corazón palpitante de nuestro hogar. Sus ojos, siempre tan tiernos, transmitían una profundidad de amor que las palabras no podían describir. Tenía una cálida presencia que calentaba cada rincón de nuestro hogar, transformando una misión en que los pueblos días más grises en momentos de pura alegría. Recuerdo el aroma del pan que horneaba cada mañana, el inconfundible olor a comodidad y pertenencia. Nuestra mesa era un altar de momentos sagrados, donde nos reuníamos como familia, compartiendo historias, risas y un sentido de pertenencia. Ahora lo único que quedaba eran cenizas. El hombre lobo había partido mi vida por la mitad, convirtiendo esos dulces recuerdos en tormentos que me perseguían. Cada paso que doy por este bosque es un cruel recordatorio de lo que perdí, pero también una promesa de venganza. El monstruo no es lo único que acecha en estos bosques. Mi furia, alimentada por el dolor, también espera el momento adecuado para liberarse. No pararé hasta que se rompa el ciclo del terror y solo uno de nosotros salga vivo de este macabro juego. La vida que conocía, esa paz que una vez me llenó, fue brutalmente destrozada en esa noche maldita. Lo que se suponía sería un refugio para mi familia, se convirtió en un escenario de horror inimaginable. La criatura, algo que nunca hubiera podido concebir como real, irrumpió en nuestro hogar con una furia que trasciende todo entendimiento humano. Su rugido, profundo y gutural, cortó el aire y me heló la sangre. Con cada paso que ella daba, sentí que el miedo se hundía en mi alma mientras observaba impotente cómo mi mundo se desmoronaba. Los gritos de mi esposa y mis hijos se mezclaron con los aullidos de la bestia, creando una sinfonía macabra que resuena hasta el día de hoy en mis pesadillas. El sonido de sus voces, alguna vez llenas de vida y alegría, se convirtió en algo grotesco, un gemido que parecía resonar en las paredes, impregnando el aire con el olor metálico de la sangre y la desesperación. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, quedó destruido en minutos. Em um ato desesperado de fúria e desespero, enfrentei o monstro. Não havia nada a perder. Era uma luta selvagem, uma dança mortal entre a vida e a morte. A criatura era colossal, um amontoado de músculos, dentes afiados e olhos que brilhavam com uma malícia animalesca. Lembro-me do som, de sua respiração pesada, como se o próprio ar ao nosso redor estivesse contaminado com seu ódio. Mas eu era movido por algo mais poderoso do que o medo: a dor. Consegui, com dificuldade, arrancar um de seus olhos. Uma pequena vitória que me deu uma falsa sensação de esperança. El cuchillo que le había clavado en el vientre parecía insignificante comparado con su fuerza implacable. La sangre de la criatura, caliente y espesa, cubrió mis manos, pero no fue suficiente para detenerla. En un brutal contraataque, la bestia me arrojó contra la pared, dejándome incapacitado. Cada hueso de mi cuerpo se sentía como hecho jirones. Lo último que vi, antes de perder el conocimiento, fue el cuerpo sin vida de mi esposa, las miradas perdidas de mis hijos y la silueta del hombre lobo desapareciendo en la oscuridad de la noche. Cuando finalmente me encontraron, los vecinos fueron recibidos por una escena que ningún ser humano debería presenciar jamás. Mi familia estaba muerta y yo, al borde de la muerte, luchaba por mantener algo parecido a la vida. Los médicos lograron salvar mi cuerpo, pero la herida en mi alma, que nunca sanó. Cada día de recuperación fue una tortura, un ciclo interminable de recuerdos que devoraron mi cordura.
Ninguna pastilla, ninguna terapia pudo borrar las cicatrices que la criatura dejó en mi espíritu. Ahora, aquí estoy, de nuevo en el mismo bosque que vio caer mi vida, impulsado por un solo deseo: la venganza. Ya no soy un hombre sencillo, soy un cazador, alguien cuyo único propósito es encontrar y destruir al monstruo que me robó todo. El hombre lobo está ahí afuera, esperando, pero yo también. Cada paso que doy en esta tierra maldita es un paso más hacia mi destino. Intenté buscar justicia de la manera convencional. Fui a la policía innumerables veces y les conté cada detalle de esa terrible noche. Describí cómo los ojos de la bestia brillaban con una malevolencia que parecía desafiar la realidad misma. Le expliqué el combate, cómo sus garras cortaron mi carne y cómo, de alguna manera, sobreviví. Pero mis palabras, llenas de verdad, fueron recibidas con miradas de desdén. No lo creyeron. Para ellos yo era solo un hombre destrozado por el dolor, alguien incapaz de aceptar la realidad. Lo atribuyeron todo a un ataque de un animal salvaje, una explicación demasiado simple para el terror que había presenciado. Me negué a aceptar esta explicación. Busqué respuestas en otra parte. Le conté mi historia a amigos, familiares y a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. También busqué guardabosques, aquellos que conocían los oscuros secretos del bosque, pero en cada rostro que encontré vi lo mismo: escepticismo. Me miraron con lástima, como si me estuviera engañando, como si mi dolor hubiera distorsionado la verdad. Sus miradas, antes llenas de preocupación, ahora estaban llenas de dudas sobre mi cordura. Pero sé la verdad. Y por mucho que intenten convencerme de lo contrario, daré la razón. Mis amigos, que alguna vez fueron mis aliados más cercanos, comenzaron a alejarse lentamente. Sus miradas mostraban malestar y desconfianza. Al principio, sus preocupaciones parecían genuinas, pero luego vinieron las insinuaciones, disfrazadas de empatía, sugiriendo que necesitaba ayuda. Hablaron de terapia, de psiquiatras, de aceptar la idea de que el ataque no era más que un hecho natural, un encuentro trágico con un animal salvaje. Pero vi más allá de sus palabras. No me creyeron. Poco a poco, la comunidad que alguna vez me había rodeado de apoyo se disolvió. Me había convertido en el loco del pueblo, el hombre que hablaba de hombres lobo, mientras el resto del mundo seguía adelante. Las miradas eran las peores, miradas furtivas, como si temieran que mi locura fuera contagiosa. Me evitaban como si llevara una maldición, y tal vez, en cierto modo, lo hice. Sabía lo que había visto, sabía lo que había sucedido. Nada, ni siquiera la incredulidad de todos los que me rodeaban, podía borrar la imagen de aquella criatura. Fue real, y estaba afuera. Ya no me importaba si me creían o no. Si nadie más estuviera dispuesto a cazar a la bestia, lo haría yo mismo. Esa responsabilidad era mía. Con el tiempo, el bosque se convirtió en mi hogar. No solo lo atravesé, sino que lo estudié, lo respiré. Cada árbol, cada rastro escondido, cada cicatriz dejada por garras afiladas en la corteza del árbol pasó a formar parte de mi diario mental. Los bosques, vastos y laberínticos, eran ahora una extensión de mí. Durante 15 largos años, mi vida consistió en rastrear señales, interpretar las pistas más pequeñas y esperar. Me volví uno con el medio ambiente. Dormí bajo las estrellas, escuchando el viento susurrar entre las hojas, esperando que me revelara los secretos de la criatura que cazaba. De vez en cuando lo veía, no directamente, sino en rápidos vistazos, como una sombra acechando en los bordes de mi visión. En una noche particularmente silenciosa, lo sentí más cerca que nunca, su presencia palpable, como si el bosque mismo lo trajera a la superficie. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarme, él desaparecía, como un espectro, un fantasma burlón que jugaba conmigo. La criatura parecía estar constantemente huyendo, pero ¿por qué? En mi desesperación, grité en la oscuridad: ¿por qué no afrontas tu destino? ¿Por qué me evitas, maldita criatura? Mis palabras resonaron entre los árboles, pero nunca hubo respuesta. Solo silencio,
Este juego del gato y el ratón continuó noche tras noche. Lo desafié y él me evitó. Sentí como si el hombre lobo me estuviera poniendo a prueba, como si estuviera esperando algo. Sabía que, en el fondo, anhelaba el enfrentamiento final. Temía el resultado tanto como yo, o simplemente estaba disfrutando de mi obsesión, alimentándose de mi desesperación. Estas preguntas rondaban mis pensamientos mientras me sentaba alrededor del fuego. Las llamas parpadeaban contra la opresiva oscuridad del bosque. El bosque, que antes había sido testigo pasivo de mi casa, ahora parecía compartir mi ansiedad. Con cada paso que daba, sentía que la tensión aumentaba. El mismo aire parecía vibrar de anticipación. Cada ruido nocturno, el chasquido de una ramita, el susurro de las hojas, estaba cargado de un siniestro presagio. ¿Me estaba mirando en ese momento? ¿Esperándome en algún lugar de las sombras? Sin embargo, no importa cuánto lo esquivó, mi determinación permaneció inquebrantable. Sabía que esta confrontación era inevitable, y cuando finalmente nos volvimos a encontrar, no lo dudaría. Cada segundo que pasaba me hacía más fuerte, más resistente. Mi mente estaba más aguda que nunca y mi cuerpo, aunque desgastado, todavía estaba listo para la batalla final. El hombre lobo podría huir, pero no para siempre. Y entonces, una noche, mientras observaba las brasas de la fogata, una presencia familiar se hizo sentir. Algo era diferente. No era el viento que soplaba entre los árboles ni el habitual susurro de las hojas. No, fue él. Lo sabía. Estaba allí, más cerca que nunca, y esta vez no había escapatoria. Mi corazón se aceleró y el bosque a mi alrededor pareció contener la respiración junto conmigo. La casa estaba a punto de terminar y yo estaba preparado para lo que viniera después. Este día, en particular, tiene un peso diferente a otros. Si el destino hubiera tomado otro rumbo, si la oscuridad no se hubiera infiltrado en mi vida con tanta voracidad, hoy mi hijo habría cumplido 19 años. Es un pensamiento que me aplasta, me atraviesa como una hoja de hielo, me corta y paraliza. Puedo imaginármelo, casi con cruel claridad, un joven con esperanzas y sueños, una vida llena de promesas y posibilidades. Quizás ahora estaba en la universidad, siguiendo una carrera, explorando el mundo, viviendo una vida plena y vibrante. Pero esto es solo una ilusión, la sombra de un futuro que nunca sucederá. Lo único que quedó fue este camino oscuro que camino solo. Una búsqueda incesante que consume cada segundo de mi existencia. Y el hombre lobo, el ser que convirtió mi vida en una pesadilla sin fin, parece estar volviéndose descuidado. En los últimos días he notado signos de su debilidad. El tiempo, que no perdona ni a las criaturas más temibles, está pasando factura. Encontré más cabello esparcido en su camino. Una clara indicación de que su fuerza está menguando. Tal vez la edad finalmente lo esté alcanzando. Tal vez la enfermedad esté carcomiendo el monstruo que lleva adentro. Pero eso no importa. Puede que él sea más débil, pero yo también. El peso de los años se refleja en cada articulación, en cada respiración que se hace más difícil a cada paso. Sin embargo, la llama de la venganza que arde en mi pecho nunca se apagó. Está más vivo que nunca, alimentado por el recuerdo de aquellos que perdí. Hoy siento que algo va a pasar. No es solo el cumpleaños de mi hijo lo que hace que este día sea especial, sino una energía peculiar que vibra en el aire, una tensión casi palpable. El bosque, que durante tantos años fue testigo mudo de mi casa, parece más vivo que nunca. La luna, redonda y brillante, proyecta largas sombras que bailan a mi alrededor, como si el cielo mismo estuviera esperando el resultado de esta búsqueda. A cada paso que doy, el suelo parece temblar y el aire, denso y cargado, tiene un olor metálico, como si estuvieran a punto de derramar sangre. El silencio en el bosque es ensordecedor. Incluso los sonidos más rutinarios de la noche han sido silenciados, como si la propia naturaleza fuera consciente del enfrentamiento que se avecina. Mi corazón late salvajemente, una extraña combinación de miedo y anticipación. Los recuerdos
de aquella trágica noche que durante tanto tiempo fueron un peso insoportable, son ahora el combustible que me conmueve. Cada grito, cada visión de horror que una vez me paralizó, ahora se ha convertido en una fuerza que me empuja hacia adelante. Ya no soy un hombre destrozado por el dolor. Soy una fuerza implacable, un arma moldeada por el sufrimiento. A medida que me adentro en las espesas sombras del bosque, la presencia del hombre lobo se vuelve más clara. Puedo sentirlo. La cacería, que se ha prolongado durante más de una década, finalmente está llegando a su fin. La luna, que parece observarme, ilumina el camino, como si me guiara hacia el encuentro final. El viento, que alguna vez fue un aliado silencioso, ahora trae consigo el aroma distintivo de la criatura que ha sido el centro de mi existencia durante tantos años. Está más cerca que nunca. Mis músculos, a pesar del desgaste de los años, responden con una precisión agudizada por la necesidad de sobrevivir. Mi rifle, fiel compañero durante tantas noches de vigilia, está firmemente en mis manos, listo para cumplir su función. De repente, el aire se rompe, con un gruñido profundo y gutural, cargado con la furia primaria, que solo una criatura así puede emitir. Siento el suelo vibrar bajo mis pies, y mi cuerpo reacciona instintivamente. Mis dedos agarran el rifle con una fuerza que solo el miedo y la adrenalina pueden proporcionar. Por un momento, el tiempo parece detenerse. El bosque, la luna, el viento, todo se congela. El gruñido resuena en lo más profundo de mi mente, trayendo a mi memoria cada recuerdo doloroso, cada promesa de venganza que me hice a mí mismo. Finalmente, después de años de persecución, noches de insomnio y una vida destrozada, el monstruo que destruyó a mi familia está frente a mí. Él es real. Lo enfrento. Y esta vez no habrá escapatoria. De las densas sombras del bosque surgió una figura colosal que traía consigo un terror palpable. Ante mí estaba el hombre lobo, una monstruosidad hecha de pesadillas y oscuridad. Sus ojos brillaban con un fuego maligno, y el tiempo parecía pasar lentamente, alargándose interminablemente, mientras estábamos allí, congelados en una confrontación silenciosa. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel, revelando colmillos tan afilados como hojas de hielo bajo la fría luz de la luna. Con una velocidad sorprendente para un ser de su tamaño, la criatura cargó hacia mí. Sus movimientos eran una mancha grotesca de gracia salvaje y horrible belleza. Reaccioné sin pensar, disparando mi rifle en un frenesí desesperado para poner fin a esta pesadilla que me había consumido durante años. El disparo atravesó la noche, pero el hombre lobo lo esquivó con una agilidad inhumana. La bala atravesó el aire donde había estado su cabeza momentos antes. El claro se convirtió en un campo de batalla iluminado por la luna, un escenario para una danza mortal donde chocaban el acero y las garras. El sonido de nuestros cuerpos chocando fue una brutal sinfonía de supervivencia. El calor del aliento de la criatura se mezcló con mi sudor frío, resaltando la delgada línea entre la vida y la muerte. A pesar de la formidable fuerza del hombre lobo, se notó un cambio sutil. El monstruo de mis peores pesadillas, una fuerza imparable, parecía debilitado. La edad y la enfermedad habían dejado su huella, ralentizando sus movimientos y debilitando sus reflejos. Esta comprensión encendió una chispa de esperanza en mi corazón endurecido. El hombre lobo era vulnerable, y en esa debilidad estaba mi oportunidad. Una pequeña posibilidad, pero suficiente para no dudar. Mi resolución se solidificó. Una fuerza forjada por las llamas del dolor y la pérdida. No podía vacilar ahora que el final estaba a su alcance. Si mis balas fallaran, mi daga estaría lista para reemplazar el rifle. Y si la daga no fuera suficiente, usaría mis manos, mis dientes, cualquier cosa necesaria para acabar con esa criatura. Escapar no era una opción. No, esta vez. La lucha continuó. Un choque de voluntades y fuerzas. Cada golpe que asesté fue un homenaje silencioso a aquellos que perdí.
un grito de justicia que resonó en la oscuridad de la noche. El hombre lobo luchó con una ferocidad igual a la mía, una bestia acorralada y sin salida. Sentí el peso de cada movimiento en mi cuerpo, el dolor y el cansancio testigos de años de búsqueda, pero no me rendí, a pesar del dolor insoportable. Mi pensamiento era claro e inquebrantable. Esto terminaría esta noche. Incluso debilitado por la enfermedad, el poder del hombre lobo seguía siendo inmenso. Me arrojó a un lado con una fuerza que contradecía su estado debilitado, y caí entre la maleza, una maraña de dolor y resolución rota. El dolor agudo de las costillas fracturadas me hizo gritar, con la ropa rota y ensangrentada. Allí tumbado, jadeando y sufriendo, una parte de mí sabía que las heridas eran graves, tal vez mortales. Sin embargo, la idea de rendirme nunca encontró refugio en mi corazón. Con un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie. El suelo fangoso se pegó a mi piel. La noche estaba cargada de tensión eléctrica. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el olor del bosque húmedo. Cada movimiento del hombre lobo era un recordatorio brutal de que la batalla estaba lejos de terminar, pero la idea de poner fin al dolor y la pérdida estaba tan cerca como mi jadeo. No importa el costo, lo terminaría. El hombre lobo podría ser una sombra de los horrores que alguna vez fue, pero no descansaría hasta que la sombra desapareciera por completo. Cuando el hombre lobo volvió a atacar, me preparé para el inevitable impacto. Sus garras me golpearon con tal fuerza que fui arrojado contra un árbol. El impacto atravesó mi pecho y una ola de sangre hirviendo brotó de dolor. El mundo giraba a mi alrededor, tambaleándose en un torbellino de dolor y mareos. Observó mi fragilidad con una mirada depredadora, encantado de verme allí tirada, casi inconsciente, luchando por respirar. Sin embargo, incluso en mi deplorable estado, mi mente permaneció alerta y un espíritu entusiasta todavía ardía dentro de mí. Mientras se preparaba para el golpe final, reuní la última energía que me quedaba y con un esfuerzo sobrehumano, esquivé sus voraces mandíbulas y clavé la hoja plateada en su cuerpo. Un aullido profundo y gutural atravesó la quietud de la noche, un sonido que mezclaba triunfo y tragedia. El hombre lobo se retiró. La sangre brotó de la herida, tiñendo el suelo del bosque de un rojo profundo e impío. Este fue el clímax de nuestra batalla, el momento decisivo de nuestro duelo mortal. Reuní cada pizca de fuerza que aún poseía, preparándome para el acto final de esta tortuosa saga. Aunque debilitado, el hombre lobo todavía luchaba con furia desesperada. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de mi antebrazo y un dolor insoportable recorrió mi cuerpo. Incluso ante la agonía, mi determinación no flaqueó. Mantuve los dientes apretados contra el dolor y hundí la espada profundamente en el corazón de la bestia. Los bosques circundantes parecían contener la respiración. La vida del hombre lobo se desvanecía con cada temblor que lo sacudía. Me miré a mí mismo, exhausto y al borde del colapso, mientras la bestia que había perseguido mis noches comenzaba a flaquear. El tiempo parecía extenderse infinitamente. Cada segundo era una eternidad en la que los ojos del hombre lobo, una vez ardiendo con malicia, ahora lentamente, se apagaban con la aceptación de su destino. En los ojos de la criatura, vi una comprensión que trascendía la diferencia entre el hombre y el monstruo. Una conexión compartida de dolor, pérdida y la inevitabilidad del fin que les esperaba a ambos. Tumbado allí, inmerso en la quietud del bosque que había sido testigo de nuestro último enfrentamiento, vi cómo la vida del hombre lobo se desvanecía. La bestia, que alguna vez fue el emblema de mis peores pesadillas, ahora yacía derrotada, con la daga de plata clavada en su corazón. Su respiración se había vuelto pesada y entrecortada. Cada suspiro era una débil resistencia al inevitable final. En esos momentos finales, una ola de emociones me invadió. Había un amargo resentimiento por los años de tormento y pérdida devastadora que habían moldeado mi vida. La ira, una llama incesante que alimentaba mi incesante búsqueda, todavía ardía. Pero también había una sensación de triunfo, una amarga comprensión de que mi viaje estaba llegando a su fin.
Y entre estas emociones confusas había un profundo vacío, un sentimiento de desolación al darme cuenta de que el propósito que había sostenido mi existencia durante tanto tiempo finalmente se había cumplido. Pero persistía una pregunta, un susurro que escapó de mis labios en la calma del amanecer. ¿Por qué? ¿Por qué atacaste a mi familia? ¿Por qué hiciste esto? El hombre lobo, con los últimos vestigios de vida, levantó la cabeza para mirarme. Incluso en sus momentos finales, sus ojos eran un torbellino de emociones, reflejando una mirada que parecía comprender la profundidad de mi dolor. Era viejo, enfermo, y su forma era una sombra del terror que alguna vez fue. Y en la mirada que compartió conmigo, encontré una respuesta enigmática, una comprensión que tal vez nunca podría desvelarse del todo.